Está grabando. Seguimos con Guerra y Paz, parte 3, capítulo 3. Hacía mucho tiempo que los Rostov no tenían noticias de Nikolai. Solo a mediados del invierno le dieron una carta al conde en la que reconoció la letra de su hijo. Al recibir la carta, el conde, asustado y apresuradamente, intentando que no se dieran cuenta, se fue a su despacho de puntillas, se cerró con llave y se puso a leerla. Cuando Anna Mikhailovna, sabiendo como siempre sabía todo lo que sucedía en la casa, de la recepción de la carta, fue con pasos silenciosos hacia el despacho del conde. Se lo encontró con la carta en las manos, sollozando y riendo a la vez. Mi querido amigo, dijo interrogativa y tristemente Ana Pavlovna, dispuesta a tomar parte en el asunto. El conde sollozó aún con más fuerza. Nikolai, una carta. Mi querido hijo está herido. Fue herido, mi querido hijo. La condesita. Dios mío, ¿cómo se lo diré a la condesita? Ana Mikhailovna se sentó a su lado, secó con su pañuelo las lágrimas de los ojos del conde, de la carta, que estaba empapada, secó sus propias lágrimas y después de haber leído la carta tranquilizó al conde y decidió que después de la comida, a la hora del té, prepararía a la condesa y después del té le contaría todo, con la ayuda de Dios. Durante la comida, Ana Mikhailovna habló de las noticias de la guerra, preguntó 2 veces cuándo habían recibido la última carta de Nikolai a pesar de saberlo ya, y señaló que era muy posible que aquel día recibieran carta de él. Cada vez que la condesa comenzaba a intranquilizarse y a mirar ansiosamente al conde y a Ana Mikhailovna, ésta desviaba imperceptiblemente el tema de la conversación hacia cuestiones triviales. Natasha, que era la que mejor dotada estaba de toda la familia para apreciar los matices del tono de voz, de las miradas y de la expresión facial, desde el comienzo de la comida aguzó el oído y se dio cuenta de que su padre y Ana Mikhailovna se traían algo entre manos, y que ese algo tenía que ver con Nikolai. Pero a pesar de su carácter atrevido, sabía lo sensible que era su madre con todo lo que se refería a las noticias acerca de Nikolai, decidió no hacer ninguna pregunta durante la comida, pero no comió nada a causa de la inquietud, y daba vueltas sin cesar en la silla, sin escuchar las reconvenciones de su sirvienta personal. Después de la comida se lanzó a todo correr a alcanzar a Ana Mikhailovna en la sala de los divanes y se tiró a su cuello a la carrera. Tita, Palomita, Ángel, dígame, ¿qué es lo que sabe? Nada, amiga mía. No, alma mía, Palomita, querida, melocotoncito, no querré más a Boris si no me lo dice, no desistiré, sé que sabe algo. Ah, bribona, mi niña, dijo ella, pero por Dios, sé prudente, sabes cómo puede afectar esto a tu madre. Y le contó a Natasha, en pocas palabras, el contenido de la carta, bajo promesa de no decírselo a nadie. Palabra de honor, dijo Natasha santiguándose. No se lo diré a nadie. Y enseguida salió corriendo al cuarto de juegos. Llamó a Sonia y a Petia y se lo contó todo. Natasha no siguió el ejemplo de Ana Mikhailovna, pero con rostro asustado corrió hacia Sonia, tomándola de la mano y susurrándole importante secreto. La arrastró hasta el cuarto de juegos. Como para contarle algún secreto a la compañera Natasha, que no ha tardado en soltar boquita, Madre mía. Nikolai está herido. Una carta, empezó a decir ella solemnemente, y alegrándose de la fuerte impresión que estaba causando. Sonia se puso de pronto blanca como una sábana, empezó a temblar y se hubiera caído de no haberla sujetado Natasha. La impresión que le había causado la carta había sido más fuerte de lo que Natasha se esperaba. Ella misma se echó a llorar intentando hacer callar y tranquilizar a su amiga. Está visto que todas vosotras, las mujeres, sois unas lloronas, dijo el panzudo Petia, a pesar de que él mismo se había asustado más que nadie del desmayo de Sonia. Yo, sin embargo, estoy muy contento, de verdad, muy contento de que Nikolai se haya distinguido así. Sois unas lloronas. Las muchachas se echaron a reír. Pero si te ha dado un ataque de histeria, dijo Natasha, evidentemente muy orgullosa de ello. Pensaba que solo los mayores podían ponerse histéricos. ¿Tú no has leído la carta?, preguntó Sonia. No la he leído, pero ella me ha dicho que ya todo ha pasado y que ya le han hecho oficial. Petia, en silencio, comenzó a pasearse por la habitación. Si yo estuviera en el lugar de Nikolai, hubiera matado a más franceses, dijo de pronto. ¡Qué miserables son! Era evidente
que Sonia no quería hablar e incluso no sonreía ante las palabras de Petya y miraba en silencio pensativa por la ventana hacia la oscuridad. Mataría a tantos que haría una montaña con ellos, continuó Petya. El chulico pues que se vaya a la guerra, hombre. Cállate, Petya, qué tonto eres. Petya se ofendió y todos callaron. ¿Te acuerdas de él? Preguntó de pronto Natasha. Sonia sonrió. ¿De Nikolai? No, pero, Sonia, ¿te acuerdas bien de él? ¿Del todo? Dijo Natasha con un gesto cuidadoso, intentándole dar a sus palabras un tono muy serio. Yo me acuerdo, de Nikolai me acuerdo, dijo ella, pero de Boris no, no le recuerdo en absoluto. ¿Cómo? ¿No te acuerdas de Boris? Preguntó Sonia con asombro. No es que no me acuerde, sé cómo es, pero no le recuerdo como a Nikolai. Cuando cierro los ojos puedo ver a Nikolai, pero a Boris no. Ella cerró los ojos. ¿Ves? Nada. No, yo me acuerdo muy bien. ¿Y le escribirás? Preguntó Natasha. Sonia se puso a pensar. La pregunta sobre qué escribir a Nikolai, sobre si debía escribirle y qué decirle, era un dilema que la atormentaba. Ahora que él ya era oficial y un héroe herido en el campo de batalla, ¿estaría bien por su parte recordarle su existencia, como aludiendo a la obligación que tenía para con ella? Que él haga lo que quiera, a mí me basta con amarle, y al recibir mi carta puede pensar que le estoy recordando algo. No lo sé, pienso que si él escribe yo le escribiré, dijo Sonia sonriendo alegremente. ¿Y no te da vergüenza escribirle? No, ¿por qué? Dijo Sonia riéndose sin saber por qué. Pues a mí me daría vergüenza escribir a Boris, no le voy a escribir. ¿Y por qué te da vergüenza? No sé por qué, pero así es. Me resulta incómodo, me da vergüenza. Yo sé por qué le daría vergüenza, dijo Petya, ofendido por la anterior observación de Natasha. Porque estuvo enamorado de ese gordo de las gafas. Así llamaba Petya a Pierre, y ahora se ha enamorado de ese cantante. Petya hablaba del profesor de canto italiano de Natasha. Por eso le da vergüenza. Ay, ya está bien. Petya, no sé cómo no te da vergüenza. Nosotras estamos tan contentas y tú no paras de discutir. Mejor hablemos de Nikolai. Petya, eres un tonto, dijo Natasha. No sabes lo encantador y seductor que ha estado hoy. Le dijo a Sonia, hablaba del profesor de canto. Me ha dicho que no ha escuchado voz mejor que la mía, y cuando canta se le hace un bulto en la garganta. ¡Qué encanto! Ay, Natasha, ¿cómo puedes pensar ahora en cualquier otro? Dijo Sonia. No lo sé. Ahora pensaba que seguramente no quiero a Boris. Es muy amable y le quiero, pero no le quiero como tú a Nikolai. Yo no me hubiera puesto histérica como tú. ¿Por qué no puedo recordarle? Natasha cerró los ojos. No puedo, no le recuerdo. Así que es cierto que estás enamorada de Feconi. Ah, Natasha, qué absurda eres, dijo Sonia con reproche. Ahora de Feconi, antes de Pierre y antes de Boris, dijo enfadada Natasha. Ahora estoy enamorada de Feconi, le amo, me voy a casar con él y seré cantante. Vemos que Natasha es enamoradiza, ¿no? Que se va enamorando de realmente de quien quiere, pero que se va desenamorando también muy rápido, ¿no? La condesa estaba realmente preparada por las alusiones de Anna Mikhailovna durante la comida. Al volver a su habitación, no retiraba los ojos del retrato en miniatura de su hijo, realizado en una tabaquera, y lloraba. Anna Mikhailovna se acercó a la habitación de la condesa de puntillas con la carta y se detuvo. No entre, dijo al anciano conde, que había ido con ella, después, y cerró la puerta tras de sí. El conde acercó el oído al ojo de la cerradura y se puso a escuchar. Al principio escuchó el sonido de una conversación indiferente, después solo el sonido de la voz de Anna Mikhailovna, hablando un largo rato, después un grito, después silencio, después de nuevo ambas voces hablaron a la vez con un tono alegre y después pasos, y Anna Mikhailovna le abrió la puerta. En el rostro de Anna Mikhailovna había la expresión orgullosa, feliz y tranquilizadora del cirujano que ha terminado una difícil amputación y que introduce al público para que pueda apreciar su arte. «Listo», le dijo al conde señalando con un gesto solemne a la condesa, que sostenía en una mano la tabaquera y en la otra la carta, y llevaba los labios bien a una bien a la otra. Al ver al conde le tendió la mano, abrazó su cabeza calva y por encima de ella seguía mirando a la carta y al retrato, y de nuevo para poder llevárselos a los labios apartaba ligeramente la cabeza calva. En la carta estaba sucintamente descrita la campaña y las dos batallas, y decía que besaba la mano de mamá y papá, pidiendo su bendición, y que mandaba besos a Vera, a Natasha y a Petya, y que les pedía que besaran a la querida Sonia, a la que recordaba con frecuencia, como a los demás. Además de eso, mandaba saludos a Mr. Schelling y a Madame Hubert y a la niñera y al resto de la gente. En la postdata hablaba sobre dinero. Esta carta fue leída un centenar de veces, pero los que fueron juzgados adecuados para escucharla tuvieron que ir a la habitación de la condesa.
Cuando Tolstoy dice lo del dinero, es un pillín escribiendo porque dice, daba recuerdos a toda la gente, es decir, hacía el papel, el teatrillo social, para al final en la postdata poner lo que era más importante, que era pedir dinero. Ahí fueron los preceptores, las niñeras, el cómico, Mitenka, algunos conocidos, y la condesa se la leía con renovado placer por centésima vez, y cada vez descubría en la carta nuevos detalles acerca de su Nicolai. Le producía una alegría tan extraña y excepcional que su hijo, ese hijo que se agitaba en su interior hacía 20 años, ese hijo a causa del que había discutido con el conde porque le malcriaba, ese hijo que había aprendido a decir Chere mamán hacía tan poco, que ese hijo suyo estuviera ahora ahí en tierra extraña, en un ambiente extraño, como un valiente que no temía la muerte y que escribía cartas. Toda la universal experiencia de siglos que muestra que los niños se van haciendo hombres imperceptiblemente desde la cuna no significaba nada. La madurez de su hijo le causaba una alegría tan excepcional como si no le hubiera sucedido ya a millones y millones de personas, que la habían alcanzado idénticamente. Como nunca había esperado que fuera posible que aquel que se le agitaba en el vientre chillara y comenzara a mamar de su pecho y comenzara a hablar, entender, estudiar, y que ahora fuera un hombre, un servidor de su patria y un hijo y ciudadano ejemplar, tampoco ahora podía creerse que ese mismo ser pudiera ser ese hombre fuerte y valiente, un ejemplo de hijo y de persona, que es lo que era ahora, a juzgar por su carta. ¡Qué estilo! ¡Qué modo de describir! Decía ella, leyendo la parte más descriptiva de la carta. ¡Qué alma! No dice nada de sí mismo, nada. Habla de un tal Denisov, y estoy segura de que él es el más valiente de todos. No dice nada de sus sufrimientos. ¡Qué gran corazón! Yo le conozco bien. ¿Y cómo se acuerda de todos? No se olvida de nadie. Durante más de una semana se prepararon y se escribieron borradores que se presentaron a la condesa para que los viera y se pasaron a limpio cartas para Nicolai de todos los miembros de la casa. Ana Mikhailovna, como mujer práctica, había sabido conseguirse para ella y para su hijo protección en el ejército e incluso para la correspondencia. Tenía la posibilidad de mandar sus cartas por correo al gran príncipe Konstantin Pavlovich, que era comandante de la guardia. Se había escuchado que la guardia ya debía estar junto al ejército de Kutuzov en el momento en el que llegara la carta y el dinero a Boris, a través del correo del gran príncipe, y que Boris ya podría dárselo a Nikolai. Las cartas eran del anciano príncipe, de la condesa, de Petia, de Vera, de Natasha y de Sonia, y el conde le mandaba 6.000 rublos, lo que era una cantidad enorme para la época. Los negocios del conde ya habían llegado a tal grado de complicación que éste fruncía fuertemente el ceño cuando Mitenka le proponía comprobar las cuentas, y Mitenka ya había llegado a tal grado de seguridad en el miedo que de las cuentas tenía su patrón, que le proponía revisar unas cuentas que no existían y le entregaba al conde su propio dinero llamándolo dinero prestado y descontaba de ello para su uso el 15%. El conde sabía de antemano que cuando necesitara 6.000 rublos para el equipo de Nikolai, Mitenka le diría directamente que no los tenía y por eso, usando de su audacia, le dijo que le eran imprescindibles 10.000 rublos. Mitenka le dijo que por el mal estado de los ingresos no se podía ni siquiera pensar en conseguir ese dinero, si no se empeñaban las posesiones, y le presentó las cuentas. De pronto el conde dio la espalda a Mitenka y, evitando su mirada, se puso a gritar que eso era ya lo último, que nunca se había visto que de 80.000 personas no se sacaran 10.000 rublos para equipar a su hijo, que iba a mandar a todos los administradores al ejército, que necesitaba ese dinero, que nada había que debatir y que si no podía ser 10.000, bueno, al menos que fueran 6.000. Y realmente consiguió el dinero, a pesar de que el conde tuvo que firmar para ello una letra con un porcentaje muy alto. Vemos que el Mitenka le está haciendo como el lío porque le está prestando al conde su propio dinero y encima se queda con intereses. El Mitenka ¿no? Al parecer. Es decir, como, no, soy tu administrador, te voy a dar 6.000 rublos, pero esto es un préstamo, ¿eh? Esto no es tu dinero, esto es un préstamo y me tendrás que dar pues un alto porcentaje de intereses cuando me lo devuelvas. Parece ser un pillín de alto grado, ¿eh? De alto gramaje. Y aquí acaba el capítulo 3 y si me permitís voy a echar un traguito de agüita. ¡Y seguimos! Capítulo 4, tercera parte. El 12 de noviembre, el ejército de Kutuzov, acampado cerca de Olmutz, se preparaba para la revista que al día siguiente iban a pasar los dos emperadores, el ruso y el austríaco. La guardia, recién llegada de Rusia, pasaba la noche a 15 verstas de Olmutz y al día siguiente salió a campo de Olmutz a las 10 de la mañana para pasar revista.
Nikolai Rostov había recibido una nota de Boris en la que le comunicaba que el regimiento de Izmailovsky acababa de llegar y que pasaría la noche a 15 verstas de Olmutz, y en la que le solicitaba que fuera para verse y para darle el dinero y las cartas, esas mismas cartas que habían escrito con tal inquietud y amor, y ese mismo dinero cuya adquisición se había conseguido con tanto disgusto y enfado. Habiéndoselo dicho a Denisov, se sentó después de la comida en el caballo que le habían llevado, comprado después de la muerte de Grachik, y en compañía de un husar partió hacia donde estaba asentada la guardia. Rostov vestía una casaca de soldado, pero en ella llevaba charreteras y un sable de oficial colgado del cinto. El brazo, que ya empezaba a curar, lo llevaba vendado con un vendaje negro. Su moreno y robusto rostro estaba despreocupadamente alegre. Fue al trote durante 2 verstas, apoyándose en los estribos y mirando al galope del husar que saltaba a su lado, dejándose caer por un lado de la silla con negligencia, elevando su sonora voz con una canción alemana aprendida hacía poco y que le gustaba especialmente. No sé qué es lo que me falta y muero de impaciencia. Y en el sonido de su voz había una virilidad completamente nueva. 2 días antes le había ocurrido uno de los sucesos más importantes en la vida de un joven. 2 días antes, cuando llegaron cerca de Olmutz, Denisov, que la víspera había ido a la ciudad, le dijo: «Bueno, hermano, he hecho una inspección de reconocimiento. Hoy iremos juntos. ¿Qué mujeres hay en Olmutz? Una húngara, 2 polacas y una griega, que son excepcionales». Rostov no se había negado ni tampoco había estado directamente de acuerdo con ir, y había adoptado una actitud como si ya estuviera muy acostumbrado, exactamente igual que Denisov, y en el entretanto sintió que había llegado ese momento decisivo en el que pensaba, dudando miles y miles de veces, y apenas alcanzó a decir algo en respuesta a Denisov. Aún no conocía a mujeres, le parecía algo escandaloso y ultrajante acercarse a una mujer ajena, en venta, compartida con Denisov y con todo el mundo, pero una invencible curiosidad le arrastró a conocer ese sentimiento, pues no se era un hombre si no se conocía, y no se había visto esto como si fuera una condición indispensable y grata. Todos los que hablaban sobre ello tenían una expresión de inocente placer, acrecentada dado que este placer era algo prohibido. Denisov y él fueron montados en un carro ligero tirado por 2 caballos. Denisov fue por el camino y llegando a Olmutz, hablando de asuntos ajenos, haciendo observaciones sobre los ejércitos por el lado de los que pasaban y recordando hechos pasados tan despreocupada, tranquila y alegremente como si estuvieran yendo de paseo, como si no fueran a consumar uno de los más terribles, criminales e irremediables actos. Llegaron a Olmutz. El soldado que hacía de cochero por indicación de Denisov torció en una calle, luego en otra, 2 callejuelas, y se detuvo a la puerta de una casita. Entraron, una mujer mayor salió a recibir a Denisov como a un conocido y les condujo a la sala. 2 mujeres, sonriendo alegremente, saludaron a Denisov. Al principio Rostov pensó que le saludaban de ese modo porque le conocían, pero se dirigían a Denisov de un modo tan cariñoso como si se tratara de un viejo conocido. Ellas se sonrieron mutuamente al mirarle. Le pareció que se estaban riendo de él. Enrojeció y, fijándose en lo que hacía Denisov, se esforzó por hacer lo mismo, pero no podía, no se encontraba con fuerzas. Denisov cogió a una de ellas, una rubia rolliza con el cuello desnudo, guapa, aunque con un cierto aspecto cansado, triste, vil y ajado a pesar de su juventud y alegría. Denisov la abrazó y besó. Rostov no pudo hacer lo mismo. Estaba frente a la rolliza morena griega que le miraba con alegría con sus bellos ojos y mostraba con una sonrisa los preciosos dientes y que parecía esperar y divertirse con su indecisión. Rostov la miraba con los ojos de par en par, temblando de miedo, enojándose consigo mismo, sintiendo que estaba dando un paseo irreparable en su vida, que en ese momento estaba sucediendo algo terrible y criminal, y cosa extraña, precisamente el encanto de lo criminal era lo que le empujaba hacia ella. Le parecía tremendamente seductora, le parecía especialmente seductor que le fuera completamente ajena. Sin embargo, algo deshonesto y vil le repelía. Pero los ojos, rodeados de una sombra negra, se hundían más y más en su mirada, fundiéndose con ellos, se sentía como arrastrado irrevocablemente a la profundidad y la cabeza le daba vueltas. La sensación de vileza se perdió en esa embriaguez. «Has elegido muy bien a tu griega», gritó Denisov. «Ella y yo ya nos conocimos ayer. Besa de una vez al muchacho», gritó él. Rostov enrojeció, se apartó de ella y salió a la puerta con la intención de marcharse, pero 5 minutos después la pasión de la curiosidad y el deseo superaron el horror de la vileza y la repugnancia la atrajo de nuevo. Volvió a entrar.
El vino estaba sobre la mesa. Denisov ya había pagado a la griega, como se hace siempre con los novatos. Ella le tomó de la mano, le atrajo hacia la mesa, le hizo sentarse y se sentó en sus rodillas, sirviendo vino a ambos. Rostov bebió. La abrazaba de vez en cuando, cada vez con más fuerza. La repugnancia y la pasión y el deseo de probarse lo más pronto posible, erradicar de sí ese sentimiento de pureza, se fundieron en uno, y él sintió con alegría que se olvidaba de sí mismo. Al día siguiente por la mañana, guiado por la griega, salió al zaguán. Denisov no había esperado y había partido el día anterior. Fue andando hasta el coche de punto, volvió al campamento y pasó el día como siempre, sin mostrar nada extraño y dando a entender a todos que eso que le había sucedido la noche anterior era para él algo muy habitual. Por la noche, cuando se acostó, no dejaba de pensar en la griega y deseaba cuanto antes poder verse con ella. Se durmió profundamente. En sus sueños vio una batalla y una multitud de gente que lo seguía porque era el vencedor. En el sueño, él estaba de pie sobre una oscilante elevación y le hablaba a la gente con palabras que llevaba en su corazón y que antes no sabía. Sus pensamientos eran nuevos, claros y espontáneamente se revestían de palabras inspiradas y juiciosas. Se sorprendía de lo que decía y le alegraba oír el sonido de su propia voz. No veía nada, pero sentía que alrededor suyo se agolpaban hermanos a los que no conocía. De cerca distinguía su pesada respiración. A lo lejos se agitaba la multitud inabarcable como el mar. Cuando él hablaba a la multitud, como el viento sopla entre las hojas, un estremecimiento de entusiasmo le recorría. Cuando callaba, la multitud, como un solo ser, contenía la respiración. Sus ojos no veían, pero sentía clavadas en él las miradas de todas esas personas, y esas miradas lo oprimían y le alegraban. Él les impulsaba del mismo modo que ellas le impulsaban a él. El entusiasmo enfermizo que les afligía le otorgaba a él un poder que no tenía límites. Una voz interior apenas audible le decía: «Es terrible», pero la velocidad del movimiento le embriagaba y le arrastraba consigo aún más lejos. La presión del temor reforzó el encantamiento y la elevación sobre la que se encontraba le elevó, oscilando más y más alto. De pronto sintió detrás de él la mirada solitaria de alguien que instantáneamente destruyó todo el anterior encantamiento. La mirada estaba insistentemente fija en él y tuvo que volverse. Vio a una mujer y sintió la vida ajena. Comenzó a darle vergüenza. Se detuvo. La multitud no desapareció y no se apartó, pero la mujer desconocida se movía tranquilamente por en medio de ella, sin mezclarse con ella. No sabía quién era esa mujer, pero era Sonia, pero en ella había todo lo que era susceptible de ser amado, y hacia ella, dulce y libremente, fluía una irresistible fuerza. Al encontrarse con sus ojos, se volvió indiferente y él solamente vio con pesadumbre el contorno de su rostro que se volvía. Solo su mirada tranquila se quedó en su imaginación. En ella había una breve burla y una afectuosa lástima. Ella no entendía lo que él decía y se apenaba de ello y se apenaba de él. No le despreciaba ni despreciaba la multitud ni su entusiasmo. Ella estaba simplemente plena de felicidad. Ella no necesitaba a nadie y por eso él sintió que no podía vivir sin ella. Una titilante oscuridad ocultó sin compasión su imagen y se echó a llorar en sueños por la imposibilidad de estar con ella. Lloraba por la irrecuperable felicidad pasada y por la imposibilidad de una felicidad futura, pero en sus lágrimas había ya una felicidad presente. Vemos que se siente culpable por haberle puesto los cuernos a Sonia. Interesante, ¿no? Se despertó y lloró lágrimas de vergüenza y arrepentimiento por su falta que le separaba para siempre de Sonia. Pero el ajetreo diurno disipó esta impresión e incluso, si se acordaba de ese sueño, intentaba luchar contra él, aunque seguía surgiendo por sí solo. Y ahora, cuando al saber de las cartas que le habían enviado de su casa había partido a ver a Boris, se le aparecía más frecuentemente y con más fuerza. Ya había anochecido completamente cuando llegó Nikolai. La aldea en la que se encontraba el regimiento Izlaimovsky estaba helada, olía a humo y brillaba la luna. Le dijeron dónde estaba el tercer batallón, pero en la oscuridad los centinelas no querían dejarle pasar, así que tuvo que llamar al ayudante de campo enviado a ver al gran príncipe. Pero cuando le permitieron pasar se confundió y junto con el tercer batallón cayó en la aldea en la que se encontraba el propio gran príncipe, y se volvió atrás con temor. Era ya tarde. Cansado e impaciente, llegó a donde los soldados cocineros, que era donde se encontraba Boris. ¿Dónde se encuentra el príncipe Drubetskoy, alférez?, preguntó él.
El soldado miró al husar con curiosidad y se acercó a él. No hay ningún príncipe Drubetskoy en nuestro batallón. Pregunte en el 4.º batallón. Ahí hay muchos príncipes, pero en el nuestro ninguno. El príncipe Drubetskoy, seguro que está. No, su excelencia, lo sabré yo. Y en la 4.ª compañía, el que está con el capitán no es príncipe, dijo otro soldado. ¿Dónde está el príncipe? ¿Con el capitán Berg? Berg, también está aquí, es verdad, gritó Rostov. Te has ganado una moneda de cobre. La guardia había ido toda la marcha como de paseo, haciendo gala de su belleza y disciplina. Las marchas eran cortas, los macutos se llevaban en los carros, las autoridades austríacas preparaban excelentes comidas a los oficiales en todas las jornadas, los regimientos entraban y salían de las ciudades con música, y toda la marcha, de lo que se enorgullecían los oficiales de la guardia, los soldados iban marcando el paso y los oficiales iban andando en sus puestos. Boris hizo todo el camino con Berg, que era el jefe de su compañía. Toda la marcha supuso para él una alegre ceremonia. Berg y Boris, descansando ya tras la marcha, se encontraban en un limpio cuarto que les había asignado. Bebían té y jugaban al ajedrez sobre la mesa redonda. Boris, con su cara ancha y atenta un poco bronceada, seguía siendo igual de guapo y elegante en el vestir que en Rusia. Berg, en la marcha, era más escrupulosamente pulcro, aun que en Moscú. Era visible que él mismo se admiraba sin cesar de la limpieza y la pulcritud de su batín y de sus arquillas, e incluso invitaba a los demás a que apreciaran su pulcritud y le elogiaran por ello. Lo mismo que en Moscú, expulsaba esmerados anillitos de humo como si se tratase de emblema y divisa de su vida y, exhibiendo su pulcritud, cogía con las manos limpias las figuras de ajedrez, sentenciando significativamente como sentencian en casos parecidos las personas limitadas, con unas únicas y siempre idénticas palabras. Bueno, así es, Boris Sergeyevich. Bueno, así es, Boris Sergeyevich. Pero sin acabar de decir las últimas palabras, oyó un ruido en el recibidor y vio al oficial de húsares que corría hacia la puerta, al que al principio no conoció. Tú, que el diablo te lleve, gritó el oficial de húsares, entrando y provocando incomprensiblemente tanto ruido y alboroto en la habitación como si todo el escuadrón hubiera irrumpido en la misma. Y Berg también está aquí. Demonios, la guardia. Pero si aquí hay niños. Niños, iros a la cama a dormir, continuó Boris, tronando, saltando de la mesa y corriendo al encuentro de Rostov, con ese sentimiento orgulloso propio de los jóvenes, que temen los caminos trillados y que desean expresar sus sentimientos a su manera, de forma novedosa, diferente a los demás, y no como lo hacen a menudo fingidamente los mayores. Los dos amigos que se querían tiernamente se reunieron, se golpearon los hombros, se empujaron, se pellizcaron, dijeron «¡Ah, que el diablo te lleve!». Se abrazaron, se besaron, no se dijeron palabras cariñosas el uno al otro. Pero a pesar de esta falta de muestras de cariño, en sus rostros, especialmente en el de Rostov, se reflejó una felicidad, una animación y un amor tal que incluso Berg pareció olvidar por un momento admirarse de su bienestar. Sonrió enternecido, aunque se sentía extraño entre los dos amigos. Sois unos malditos enceradores, tan limpios y frescos como si vinierais de paseo, no como nosotros los sucios soldados, gritó Rostov, mostrando con orgullo su capote salpicado de fango, tan alto que la casera alemana se dejó ver por la puerta para mirar a aquel que gritaba tan terriblemente. Llovieron preguntas sin respuestas de ambas partes. Bueno, cuéntame, ¿cuándo has visto a los míos? ¿Están todos bien de salud?, preguntaba Rostov. ¿Y qué? ¿Ya eres oficial y estás herido?, decía Boris, señalando a su capote y a su brazo en cabestrillo. ¿Y vosotros aquí?, decía Rostov sin contestar y dirigiéndose a Berg. Hola, querido amigo. Rostov, que antes cambiaba completamente ante caras nuevas y sobre todo si le eran antipáticas, entre las que se contaba, Boris lo sabía muy bien la de Berg. Ahora, ante este rostro antipático, en vez de cohibirse, parecía como si lo hiciera a propósito, más seguro y desbocado. Rostov se acercó a la mesa, se sentó enfrente de él y tiró todas las piezas del ajedrez sobre el diván. Bueno, siéntate y cuéntame, dijo él tirando de la mano de Boris. ¿Tienen ellos noticias nuestras? ¿Saben que he sido ascendido? Ya llevamos 2 meses fuera de Rusia. Bueno, ¿y tú has entrado en combate?, preguntó Boris. Rostov, sin responder, tiró con nerviosos movimientos de la cruz de San Jorge que le colgaba de la guerrera y, señalando a su brazo en cabestrillo, miró a Berg sonriendo. No, no he entrado. Caray, dijo Boris, muy sorprendido y sonriendo en silencio, mirando los cambios que había experimentado su amigo. En esencia, era ahora por vez primera cuando el propio Rostov, comparándose con sus anteriores relaciones en la vida, sentía la magnitud del cambio que se había operado en él.
Todo lo que antes le parecía difícil se le hacía fácil. Haciendo a Boris sorprenderse de su desenvoltura, él mismo se sorprendía aún más de ella. Había acertado, deseando vanagloriarse delante de los miembros de la guardia con su tono fanfarrón de husar, sintió una inesperada libertad y seducción en ese tono. Percibió con placer que, al contrario de lo que sucedía antes entre Boris y él, ya no era Boris sino él el que marcaba el carácter y el rumbo de la conversación. Le divertía visiblemente poder cambiar el tema de la conversación a voluntad. Tan pronto como Boris le empezó a preguntar sobre la guerra y sobre sus experiencias, Rostov, recordando al anciano criado de Boris, cambió de nuevo el tema de conversación. Bueno, ¿y tu viejo perro Gavrilo está contigo?, preguntó él. ¿Cómo no?, respondió Boris. Está aquí y aprende alemán con la casera. Tú, viejo diablo, gritó Rostov, ven aquí. Y a su llamada apareció el venerable e impotente anciano criado de Ana Mikhailovna. Ven aquí, bésame, viejo perro, dijo Rostov sonriendo alegremente, y le abrazó. Permítame el placer de felicitarle, excelencia, dijo el bondadoso y respetable anciano Gavrilo, admirándose de la cruz y las charreteras de Rostov. Bueno, dame una moneda de 50 kopecks para el cochero, gritó Rostov riéndose, recordando al anciano criado como en sus años estudiantiles le había prestado monedas. El amable y bondadoso anciano no tardó en responderle. ¿Cómo no creer a los oficiales y a los caballeros, su excelencia?, dijo en tono de broma, como si sacara dinero del bolsillo. Menudo pieza estás hecho, dijo Rostov, golpeando en la espalda al anciano. Qué contento estoy de verle, qué contento estoy de verle. Oye, dijo de pronto a Boris, mándale a por vino. Boris, a pesar de no beber, sacó gustosamente de debajo de la limpia almohada una bolsa rota y mandó que trajeran vino. A propósito, te voy a dar tu dinero y tu carta. Dámelo, so cerdo, gritó Rostov, azotándole el trasero cuando Boris, que se había reclinado sobre la arquilla haciendo chasquear el estridente cerrojo inglés, sacaba las cartas y el dinero. Has engordado, de verdad, dijo Rostov, y arrebatándole las cartas y tirando el dinero sobre el diván apoyó ambos pies en la mesa y se puso a leer. Leyó unas cuantas líneas, sus ojos se empañaron y todo su rostro adoptó una expresión de mayor bondad de rasgos nada infantiles. Leyó otro poco y su mirada adoptó un aire aún más singular, y la expresión de ternura y arrepentimiento se mostró en él con un temblor de labios. Miró a Boris con rabia y cuando sus miradas se encontraron se tapó la cara con las cartas. Le han mandado bastante dinero, dijo Berg mirando a la pesada bolsa que abollaba el sillón. Mire, querido Berg, dijo Rostov, cuando usted reciba carta de su casa y se encuentre con una persona con la que quiera hablar de muchas cosas y yo esté ahí, me iré enseguida para no molestarle. Escuche, váyase, por favor, a donde sea, al diablo, gritó él, y en ese preciso instante, cogiéndole por los hombros y mirando su rostro cariñosamente, intentando visiblemente suavizar la brusquedad de sus palabras, añadió: Usted ya sabe que le hablo de corazón, como a un viejo y buen conocido. Discúlpeme, conde, lo entiendo muy bien, dijo Berg, levantándose y hablando con su voz gutural. Vaya con los dueños de la casa. Le han llamado, añadió Boris. Berg se puso una limpísima levita sin mácula ni polvo, se arregló ante el espejo las patillas para arriba, como las llevaba Alejandro Pavlovich, y convenciéndose por la mirada de Rostov de que su levita causaba impresión, salió de la habitación con una amable sonrisa. Soy un cerdo, dijo Rostov, mirando la carta. En ese momento leía las notas en francés de Sonia. Veía como si la tuviera ante sus ojos su oscura piel, los delgados hombros y, sobre todo, veía y sabía qué sucedía en su alma cuando escribía esa carta, como si todo eso sucediera en la suya propia. Sentía cómo a ella le atormentaba escribir demasiado o demasiado poco, y sentía lo intensa y sólidamente que ella le amaba. Qué cerdo soy, mira lo que escriben, repitió él, enrojeciendo ante el recuerdo del sueño del día anterior y sin mostrar al inclinado Boris las líneas que le emocionaban tan internamente. Le leyó el siguiente párrafo de la carta de su madre. Pensar que tú, mi precioso, mi idolatrado, mi incomparable Coco, te encuentras entre todos los horrores de la guerra y estar tranquila y pensar en cualquier otra cosa supera mis fuerzas. Que Dios me perdone por mi pecado, pero tú eres el único, mi precioso Coco, el más querido para mí de entre todos mis hijos. Todas las cosas que le habían pasado en los últimos días y la lectura de la carta de Sonia le habían alterado el ánimo, predisponiéndole a la sensibilidad, y no pudo terminar de leer la carta sin que le brotaran las lágrimas. Se echó a llorar, se enfadó consigo mismo y se echó a reír fingidamente. Entre las cartas de la familia había una carta de recomendación para el príncipe Bagration, que, siguiendo el consejo de Ana Pavlovna, había conseguido la anciana condesa a través de unos conocidos y que le enviaba a su hijo pidiéndole que la entregara a su destinatario y se sirviera de ella.
No, que se quede con Dios, dijo Rostov tirando la carta. Yo estoy bien en el regimiento. ¿Pero qué haces? ¿Es posible que tires la carta? Preguntó Boris con asombro. Naturalmente. Pero es absurdo, dijo Boris. No te obliga a nada y puede conseguirte un destino mejor. Yo no deseo nada mejor. No, sigue siendo el mismo, dijo Boris meneando la cabeza y sonriendo. ¿Cómo puedes juzgar si ese destino sería mejor o peor cuando aún no lo has experimentado? Por ejemplo, yo también estoy muy contento con mi destino en el regimiento y en la compañía, pero mi madre me dio una carta para un ayudante de Kutuzov, Volkonsky. Dicen que es un hombre muy influyente. Bueno, pues fui a verle y me prometió conseguirme un puesto en el cuartel general. Y no veo qué hay de malo en ello. Una vez que entramos en el servicio militar hay que intentar hacer lo que se pueda por conseguir una carrera brillante. ¿Tú no te has encontrado nunca con Volkowski? Preguntó Boris. No, yo a esos canallas del Estado Mayor no les conozco, respondió sombríamente. Hoy por la tarde quería venir a visitarme, dijo Boris. Ahora está visitando al Cesarevich. Le ha mandado su comandante en jefe. Y el Cesarevich es el príncipe heredero en la Rusia zarista, ponen una nota a pie de página. Ah, dijo Rostov reflexionando. Calló durante unos segundos y miró alegre y cariñosamente a los ojos de Boris. Bueno, ¿por qué hablar de tonterías? Dijo él. Cuéntame las buenas nuevas de los nuestros. ¿Cómo está mi padre? ¿Y Madame de Genlis? ¿Cómo está mi querida Natasha? ¿Y Petka? Preguntó por todos, pero no pudo preguntar por Sonia. Tampoco habló con Boris de sus relaciones con Natasha, como si ahora reconociera que esas eran tonterías de niños de las que ahora había que olvidarse. El anciano Gabrilo trajo vino, y así como todo lo íntimo había sido dicho, o más bien nada íntimo se había llegado a decir, y era evidente que no se iba a decir, Boris propuso enviar a llamar al expulsado Berg para que compartiera la botella que acababan de traer. Bueno, ¿y qué pasa con ese alemán? Dijo Nicolai con un gesto de desprecio, antes de que volviera Berg. ¿Sigue con la misma porquería, siempre con sus cuentecitas? No, intercedió Boris, es un hombre excelente, honrado y pacífico. De nuevo, a Rostov le sorprendió no una casual, sino una esencial diferencia en las miradas con su amigo. No, para mí será mejor no ser tan honrado y pulcro y ser un hombre vivo y no un blandengue como ese alemán. Es un hombre muy bueno, honrado y amable, dijo Boris. Rostov miró fijamente a los ojos de Boris y suspiró como si se despidiera para siempre de la pasada amistad y de la sencilla relación con su compañero de la infancia. Somos completos extraños, pensó Rostov. Berg regresó, y ante la botella de vino la conversación entre los tres oficiales se animó. Los miembros de la guardia le hablaron a Rostov acerca de sus marchas, de cómo les habían agasajado en Rusia, en Polonia y en el extranjero. Le narraron las palabras y los actos del gran príncipe, anécdotas sobre su bondad y su irascibilidad. Berg, como de costumbre, callaba cuando el tema no trataba de su persona, pero a propósito de las anécdotas sobre la irascibilidad del gran príncipe, narró con gusto cómo en Galicia pudo hablar con el gran príncipe, que pasaba revista al regimiento y se enfadó porque no marcaban bien el paso. Henchido de satisfacción y apenas conteniendo una amplia sonrisa, contó cómo el gran príncipe, encolerizado, se había acercado a él y gritado: Arnauti. Arnauti era la expresión favorita del Cesarevich cuando estaba enfadado, y Berg, repitiendo esta expresión, se henchía visiblemente de felicidad. Arnauti, Arnauti, gritaba el gran príncipe y pidió ver al jefe de la compañía. ¿Dónde está esa bestia, el jefe de la compañía? Repetía Berg con placer estas palabras del gran príncipe. Yo salí más muerto que vivo, dijo Berg, y él ya me reñía. Me reñía, y Arnauti y demonios y a Siberia, decía Berg, con voz aguda y sonriendo astutamente. Y yo callaba. Bueno. ¿Y tú qué eres? ¿Mudo? Y de pronto gritó: Arnauti. Yo seguía callado. ¿Qué tenía que temer? Al día siguiente en la orden del día no se contaba nada. Eso es lo que significa no perder la cabeza. Así es, conde, dijo Berg, expulsando sus perfectos añitos. Boris advirtió que a Rostov no le gustaba demasiado ese relato. Cambió el tema de conversación hacia asuntos bélicos y hacia donde había resultado herido Rostov. Rostov, poco a poco ante la presencia de Berg, poco grata para él, adoptó de nuevo el tono anterior de Húsar valentón y animándose les contó acerca de sus andanzas en Skegraven, exactamente como cuentan las batallas los que han tomado parte en ellas, es decir, como les gustaría que hubieran sucedido, como lo han oído de otros narradores, como fuera más hermoso contarlas, no exactamente como han sucedido. Rostov era un joven sincero, él no hubiera dicho nunca una mentira intencionadamente, y en su intención, al comenzar
el relato estaba a contarlo todo tal como había sido, pero imperceptible, involuntaria e inevitablemente para sí, cambió a la fantasía, el embuste e incluso a la vanagloria. En realidad, ¿cómo podía él contarlo? Es posible que le fuera necesario contárselo así a sus oyentes, los cuales, al igual que él mismo lo sabía muy bien, habían escuchado ya en multitud de ocasiones relatos sobre ataques y se habían hecho una idea de lo que era un ataque y esperan exactamente ese relato. ¿Cómo podía él, destruyendo sus ideas preconcebidas, contar algo de hecho completamente diferente? O bien no le hubieran creído, o aún peor hubieran pensado que el mismo Rostov era culpable de que a él no le hubiera sucedido lo que habitualmente sucede en los relatos de los ataques de caballería. No les podía contar sencillamente que fueron todos al trote, que se cayó del caballo, se dislocó el brazo y con un acopio de fuerzas huyó de los franceses al bosque. Vemos que Rostov es un cobarde. Recordamos, ¿no? El episodio en capítulos anteriores donde Rostov huyó cobardemente porque se veía morir. Se veía morir y huyó dejando a otros compañeros atrás. Así que es un cobardica. Ellos esperaban que les contara cómo, presa de un tremendo ardor, sin reconocerse a sí mismo, voló como una tormenta para darle su merecido, penetrando en el cuadro dando mandobles a derecha e izquierda, y cayendo exhausto y cosas similares. Se lo contó de tal modo que ellos se quedaron satisfechos, y él no advirtió que todo lo que contaba estaba lejos de ser verdad. En medio del relato, entró en la habitación el príncipe Andrei, al que Boris esperaba. En la víspera, cuando Boris le había dado la carta de Pierre, que Ana Pavlovna le había solicitado que escribiera para su amigo y en la que el joven conde Bezukhov le decía a Volkonsky que el portador de esa carta era un joven extraordinariamente agradable, Volkonsky, ya halagado con que se dirigieran a él para solicitar protección, había prestado atención al joven Boris y ese joven le había gustado excepcionalmente. Además, para el príncipe Andrei el papel que le resultaba más grato en sus relaciones con la gente era el papel de protector de muchachos jóvenes y simpáticos que se admirarían de él. Esa era precisamente su relación con el propio Pierre, y así se había establecido ahora también con Boris. Con su innato tacto, Boris había conseguido en el primer encuentro con el príncipe Andrei hacerle entender que estaba dispuesto a admirarse de él. Visitaba ahora a Boris para descansar antes de su partida al Estado Mayor y para comentarle, tal como le había prometido, que daría los pasos necesarios para conseguir su traslado al cuartel general. Al entrar en la habitación y ver al husar que se sentaba frente a la mesa contando con ardor sus hazañas bélicas a los novatos de la guardia, seguramente son embustes, pensó el príncipe Andrei, que ya había oído cientos de veces tales relatos. El príncipe Andrei frunció el ceño, entornó los ojos e inclinándose ligeramente, se sentó en el diván pesada y perezosamente. Le era desagradable haber caído en tan mala compañía. A pesar de que Boris le llamaba conde Rostov, no cambió ni su opinión sobre él ni el gesto de desprecio. Vamos, continúe, dijo él con un tono ante el que era imposible continuar. A pesar del desagradable y burlón tono del príncipe Andrei, a pesar del desprecio que en general sentía Rostov desde su punto de vista de soldado hacia todos esos ayudantes de campo del Estado Mayor, entre los que evidentemente se contaba el que había entrado, Rostov se sintió confuso y no pudo continuar. Enrojeció, se volvió y guardó silencio y no pudo evitar seguir con atención todos los movimientos y las expresiones del rostro de ese hombre pequeño, cansado, débil y perezoso, que dejaba escapar las palabras entre los dientes como si le hiciera un favor a aquel con el que hablaba. Este hombre le interesaba, le turbaba y le despertaba un involuntario respeto. Rostov enrojeció y reflexionaba en silencio mirando al que había entrado. Berg escuchaba humillándose hasta lo inconveniente. Boris, como una inteligente anfitriona, intentaba introducir a ambos en una conversación común. Preguntó acerca de las novedades y si no era indiscreción acerca de lo que se había oído sobre cuáles eran los planes de futuro. Probablemente seguiremos adelante, respondió Volkonsky, evidenciando no querer decir nada más ante extraños. Berg aprovechó la ocasión para preguntar con especial delicadeza si se iba a dar, como se había oído, el doble de forraje a los jefes de compañía. A esto el príncipe Andrei respondió con una sonrisa que él no podía juzgar sobre asuntos de Estado de tamaña importancia, y Berg se echó a reír alegremente. Sobre ese asunto se dirigió el príncipe Andrei a Boris. Hablaremos después. Y miró a Rostov como si con éste le diera a entender que estaba de más. Rostov se sonrojó, sin decir nada. Volkonsky continuó. Venga a verme después de pasar revista y haremos todo lo que podamos. Y para decir finalmente algo antes de irse, se volvió a Rostov sin dignarse a advertir que a este el estado de invencible confusión infantil se le iba transformando en cólera. Dijo: «Me parece que narraba la batalla de Skegraven. ¿Estuvo usted ahí?» «Estuve ahí», dijo con furia Rostov como si quisiera de este modo ofender al ayudante de campo.
Volkonsky advirtió el estado de ánimo del husar y le pareció divertido. Sonrió ligeramente con desprecio. Sí, ahora se cuentan muchas historias de esa batalla. Sí, historias, dijo muy alto Rostov, fijando de pronto en Volkonsky una mirada furibunda. Sí, muchas historias. Pero nuestras historias son las de los que estuvieron en medio del fuego enemigo. Nuestras historias tienen un peso del que carecen las historias de los jovenzuelos del Estado Mayor, que reciben premios sin hacer nada. A los cuales supone usted que yo pertenezco, dijo el príncipe Andrei con tranquilidad y sonriendo alegremente. Un terrible sentimiento de rabia y a la vez de respeto hacia la tranquilidad de esa figura se mezclaban en ese instante en el alma de Rostov. Yo no hablo de usted, dijo él. No le conozco y admito que no deseo conocerle. Hablo en general del Estado Mayor. Pues yo le diré, le interrumpió con tranquila autoridad en la voz el príncipe Andrei, que usted puede que quiera ofenderme y estoy dispuesto en acordar con usted que es fácil hacerlo si no tiene suficiente respeto por su persona, pero estará de acuerdo conmigo en que no es el lugar ni el momento adecuados para esto. Dentro de unos días, todos nos veremos inmersos en un gran duelo más importante y además de eso, Drubetskoy, que dice ser un viejo amigo suyo, no tiene la culpa de que mi fisonomía tuviera la mala suerte de no gustarle. Por lo demás, dijo él levantándose, conoce usted mi apellido y sabe dónde encontrarme, pero no olvide, añadió él, que yo no me considero ofendido ni creo que usted lo haya sido, y mi consejo como persona de mayor edad es dejar este asunto sin mayores consecuencias. Así que le espero el viernes después de la revista, Boris. Hasta la vista, dijo y salió. Rostov se dio cuenta de lo que le debía haber dicho solo cuando él ya había salido. Boris supo que cuanto más le pidiera a Rostov que dejara ese asunto como estaba, más se obcecaría a él. Por lo tanto, no dijo ni una sola palabra a favor del que se acababa de marchar. Rostov también calló, y media hora después mandó que le trajeran su caballo y partió. Se fue con la duda de si Boris dejaba de ser su amigo o si debía acostumbrarse a que ya se habían alejado el uno del otro para siempre. Su otra duda consistía en si debía ir al día siguiente al cuartel general y retar a ese amanerado ayudante de campo o dejarlo como estaba. Pensando con rabia en con qué placer pondría contra las cuerdas a ese hombre pequeño, débil y orgulloso, sintió con asombro que de entre todas las personas a las que conocía, no haría a ninguno su amigo con tanta alegría. Y aquí acaba el capítulo 4. Y leeremos el siguiente capítulo y acabaremos. Pero antes de nada, voy a dar un poquito de agua porque este capítulo ha sido largo, el capítulo 4. Qué bonita el agua. Estoy calladico porque se me cansan los musculicos de la cara. Que tengo una cara, macho, cuadrada ya, Te pego un caretazo, ¡pa! Y lloras. Pues vamos allá con el capítulo 5 de la tercera parte. Al día siguiente del encuentro de Boris y Rostov, fue la revista de los ejércitos austríaco y ruso, tanto los de refresco que acababan de llegar de Rusia como aquellos que ya volvían de la campaña con Kutuzov, ambos emperadores, el ruso con el Cesarevich y el austriaco con el archiduque, pasaron revista a la unión de los dos ejércitos que sumaban 80.000 hombres. Hostia, pues buen ejército, Desde el amanecer comenzaron a moverse los ejércitos gallardamente aseados y vestidos ocupando un lugar protegido. Miles de piernas y de bayonetas con las banderas desplegadas y deteniéndose ante las órdenes de los oficiales iban formando y guardando las distancias, dejando pasar a otros grupos de infantería con diferentes uniformes. Sonaba el rítmico trote y el tintineo de los sables de la elegante caballería vestida con sus uniformes bordados azules, rojos, verdes, llevando músicos con bordadas indumentarias por delante sobre caballos negros, alazanes y bayos. Extendiéndose con su sonido metálico temblando sobre las cureñas, los cañones limpios y brillantes con su olor a atacador, arrastrándose entre la infantería y la caballería, iba la artillería situándose en los lugares designados. No solamente los generales con los uniformes de gran gala, con las gruesas o delgadas cinturas ceñidas hasta lo imposible y enrojeciendo por los cuellos abrochados, con las bandas y todas las condecoraciones, no solo los oficiales bien peinados y emperifollados, sino cada soldado con el rostro fresco, recién afeitado y lavado
lavado y con el equipo lo más reluciente posible, cada caballo tan bien cuidado que la piel brillaba como raso en el cuello, y las crines mojadas, peinadas pelo a pelo, todos percibían que estaba sucediendo algo serio, solemne e importante. Cada general y soldado se sentía como un grano de arena en ese mar de personas, sentía su insignificancia como individuo y a la vez experimentaba una orgullosa impresión de su fuerza y magnitud perteneciendo a esa masa con la que se hacía una indivisible unión. Desde el amanecer y hasta las 10 de la mañana continuaron los intensivos desvelos y los esfuerzos, y finalmente todo llegó a estar en el adecuado orden. En el enorme campo se distribuyen las filas y solo se ven las formaciones precisamente alineadas y limpias, reluciendo con el blanco de sus uniformes de la artillería, caballería, la guardia, el ejército de Kutuzov, que destaca por su informalidad belicosa, y la guardia austríaca con sus generales de blanco. Un emocionado murmullo pasó, como el viento entre las hojas de los árboles, y desde todas partes resonaron los sonidos de la marcha general, como si el mismo ejército se alegrara al encontrarse con el zar y emitiera esos sonidos festivos, como si no fuera el viento el que agitara esta importante desbandada que se vislumbraba en mitad de los batallones, sino que el propio ejército expresara su alegría ante la llegada de los emperadores con este leve movimiento. Se escuchó una voz, después, con el canto del gallo al alba, se repitieron otras voces desde diferentes lados. El ejército presentó armas y cayó en silencio. En el silencio sepulcral solo se escuchaba el sonido de los cascos del centenar de caballos del séquito de los emperadores. Después, solo la cariñosa voz del emperador Alejandro. Y el ejército emitió un grito de alegría tan terrible, prolongado y ensordecedor, que los propios soldados se asustaron de esa fuerza y de esa masa de la que formaban parte. Rostov estaba en su puesto en las tropas de Kutuzov y experimentaba la misma sensación que experimentaban cada uno de los miembros de ese ejército, la sensación de olvido de sí mismo, de fuerza, de inhumano y orgulloso sentimiento de poder y terrible atracción hacia aquello que era causa de ese júbilo. Sentía que de una palabra que dijera este hombre dependía que toda esa muchedumbre, y él con ella, como un insignificante grano de arena, se arrojara al fuego o al agua, al crimen o a la muerte. Por eso se estremecía y aguardaba ante esa palabra que se avecinaba. ¡Hurra, hurra, hurra! Resonaba de todas partes, y ante el armónico y ensordecedor sonido de esas voces en medio de las inmóviles y como petrificadas en sus cuadros masas del ejército, marchaban negligentemente, sin simetría y lo que es más importante, moviéndose con libertad, y el centenar de jinetes del séquito y delante de ellos, dos hombres, los emperadores, en ellos estaba absolutamente fija la atención de esa masa de gente. El hermoso y joven zar Alejandro, con un uniforme de la guardia montada, con un tricornio, con su agradable rostro y su audible pero templada voz atraía toda la atención. Era la primera vez que Rostov veía al zar. Quedó cautivado por el sencillo encanto de su apariencia en relación con su alto estatus. Deteniéndose ante el regimiento de Pavlograd, el zar le dijo algo en francés al emperador austriaco y sonrió. Al ver esa leve sonrisa, Rostov sintió que en ese momento amaba al emperador más que a nadie en el mundo. No sabía el por qué, pero así era. El emperador llamó al comandante alemán del regimiento Usak y le dijo unas palabras. Rostov le envidió con toda su alma. El emperador se dirigió a los oficiales. Señores, cada palabra le sonó a Rostov como música celestial. Les doy las gracias de todo corazón. Qué feliz hubiera sido Rostov si hubiera podido entonces morir por su zar. Han recibido las insignias de San Jorge y serán dignos de ello. El zar aún dijo algo más que Rostov no alcanzó a oír, y los soldados, con toda la fuerza de sus pulmones de husar, gritaron ¡Hurra! Rostov gritó también inclinándose en la silla para darse fuerza, deseando hacerse daño con ese grito, pero solo para expresar todo su entusiasmo por su soberano. El zar se detuvo unos segundos como indeciso. ¿Cómo puede estar indeciso el zar?, pensó Rostov, y esa indecisión le pareció aún más majestuosa. Pero la indecisión no duró más que un instante. El pie del zar con la ceñida y afilada espuela tocó el costado de la hermosa yegua inglesa que montaba, la mano del zar enguantada en blanco tiró de las riendas y arrastrado se ocultó en el desordenado pero encantador ondulante mar de sus ayudantes.
Cuando la visión se desvaneció, se cantaron canciones, los oficiales se reunieron en grupos y comenzaron a conversar sobre las condecoraciones, sobre los austriacos y sus uniformes. Se escucharon bromas, encuentros de amigos de la guardia y del ejército de Kutuzov, conversaciones sobre Bonaparte y sobre lo mal que le iba a ir ahora, especialmente cuando llegara el cuerpo de Essen y si Prusia se ponía de nuestro lado. Pero principalmente se hablaba del zar Alejandro, repitiendo cada una de sus palabras y movimientos y entusiasmándose con ellos. No deseaban más que entrar lo antes posible en combate contra los franceses, bajo las órdenes de su zar. Todos estaban más convencidos de obtener la victoria tras la revista, que después de haber ganado 2 batallas. Y aquí acaba el capítulo 5. Perdón. Y acabamos aquí. Yo creo que una horica está guay. Tampoco hay que forzar, ¿no? Es lunes, estamos de chill. Y seguiremos, ¿vale? Con el capítulo 6 de la tercera parte en el próximo directo. Los que veáis esto en YouTube, recordad seguirme en Twitch. Y mañana tenemos más directos, ¿vale? Así que nos vemos en próximos directos. Espero que estéis bien. Un besico. Chao, chao.